El día de hoy, hermanos, les vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo, de la Biblia Católica, de la aplicación que se encuentra en Play Store. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Libro de los orígenes de Jesús, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Zera. Fares fue padre de Esrón, y Esrón de Arán. Arán fue padre de Aminadab, este de Nazón, y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y Raad, su madre. Booz fue padre de Obed, y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón, y su madre la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboán, que fue padre de Abís, y luego vienen los reyes de Asa: Josafat, Jarón, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliacim, y Eliacim de Azor. Azor fue padre de Sadoc de Aquín, y este de Eulit. Eulit fue padre de Eleazar. Eleazar de Matán, y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 más desde la deportación hasta el nacimiento de Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era hombre bueno, no quiso quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera con lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y si que hubiera tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley del pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe en el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a este niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino,
Y fíjense, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Qué alegría más grande, habían visto otra vez a la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y la adoraron. Abrieron después sus cofres, le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre, y partió hacia Egipto. Permaneció ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió con lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme al aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas: lo llamarán Nazoreo. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz gritaba en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que llevaba colgada en la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región de Jordán, y junto con confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos había venido por donde él bautizaba, y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de las piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua y el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevar las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego para que no se apaga. En el fuego que no se apaga. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, ¿soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Sí. Jesús le respondió: deja que hagamos esto por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó.
Una vez bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba en una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz en el cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Capítulo 4. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de Dios, de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos, para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: Dice también la Escritura: No tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos. Escuchen, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús lo llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombre. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaba con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús lo llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino, y curaba en el pueblo todas dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres de gente en Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen en el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque tendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causas del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra,
Pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podría ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. No crean que he venido a suprimir la ley o a los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no hay en ustedes algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se les dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio, y el que ha insultado a su hermano no merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes de hacer las paces con tu hermano. Después vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía en el camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se casa con la mujer divorciada cometerá adulterio. Ustedes han oído lo que se les dijo a sus antepasados, no jurarás en falso y cumplirás los que se ha jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. ¿Ustedes han oído que se les dijo ojo por ojo y diente por diente? Pues yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela, el doble más lejos. Da al que te pide y y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas las espaldas. Ustedes han oído que se les dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por todos sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, el que hace brillar su sol sobre manos malos y buenos. Envía lluvia sobre justos y pecadores. ¿Ustedes aman solamente a quienes los aman? ¿Qué mérito tiene también los cobradores de impuestos? Ellos lo hacen. También los cobradores de impuestos lo hacen. Si saludan solo a sus amigos,
¿Qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Capítulo 6. Guárdese de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en este caso no les quedaría premio alguno por esperar de su Padre, que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Tú cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos ya han recibido ya su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Por si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo les digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Tu ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti ha llegado a ser oscuridad, ¿cómo será de tenebrosa tu parte más oscura? Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien, cuidará al primero y desperdiciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimento en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Mire cómo crecen las flores del campo, y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así en el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos?
Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el día de mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastará sus problemas. Capítulo 6. No juzgues a los demás, y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverán contra ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra y se le abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le dará una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y muchos son los que pasan por él. Pero qué angosta la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharías ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y les pone en práctica, dirá de él, aquí tienes al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienes a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Capítulo 8. Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero va a mostrarle al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Al entrar Jesús a Cafarnaún,
Se le acercó un capitán de la guardia suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que soy más que un capitán, tengo soldados y a mis órdenes, y cuando les digo a uno: ve, él se va. Y si le digo al otro: ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente: haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los que debían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llorar y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro. Ahí encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, déjame que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús subió a la barca y a sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Al llegar a la orilla, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ahí había una gran piara de cerdos comiendo. Los endemoniados suplicaron a Jesús: si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos. Jesús les dijo: vayan. Salieron y entraron a los cerdos. Al momento toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y ahí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo que sucedió y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús. No bien no bien lo vieron, le rogaron que se alejara de sus tierras. Capítulo 9. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de estos hombres, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: ¿quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada
y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme, Mateo. Se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en el que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tirará del vestido y la rotura sería mayor. Y nadie echa vino nuevo en un recipiente de cuero viejo, porque si lo hacen, se reventarán los cueros, el vino se desparramará, y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así conservan bien el vino y a los recipientes. Mientras Jesús hablaba, llegó el jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino con una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y le tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y al alboroto de la gente. Entonces les dijo: váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaron de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Al retirarse Jesús de ahí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en la casa, los ciegos se acercaron y Jesús le preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: hágase así tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio, los fariseos comentaban: este echa a los demonios con ayuda del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Capítulo 10. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo
y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierra de paganos ni entren a pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen a los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. En todo pueblo o aldea en el que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deseenle la paz. Y si la familia la merece, recibirá vuestra paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Si en algún lugar no lo reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad, en el día del juicio, será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como las serpientes, pero sencillos como la paloma. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrestarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu del Padre, el que hará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y lo matarán. Ustedes serán odiados por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin, éste se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no estará encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro, y el sirviente como su patrón. Si al dueño de la casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Pues no le tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre en los cielos. Al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No pienses que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a su familia volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su día para sí, el que vive su vida para sí, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que recibe a mí, recibe a aquel que ha enviado. El que me ha enviado. El que reciba a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que reciba a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo,
no quedará sin recompensa. Soy yo quien se los digo. Capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús contestó: vayan y cuenten a Juan lo que ustedes están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Juan comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con las ropas finas? Los que visten ropas finas viven en los palacios, viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, créanme, más que a un profeta. Este es el hombre de quien la escritura dice: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te precede abriéndote el camino. Yo se los digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Juan Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los demás decididos son los que se adueñan de él. Hasta ahora, todos los profetas y la ley misma quedaron en las profecías. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. ¿Por qué vino Juan que no comía ni bebía y dijeron: está endemoniado? Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo se comprobaba que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros, sé que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniendo vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratados con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaún, subirás hasta el cielo y no bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Por eso se los digo, que el día el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. En aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquellos a quien el Hijo se les quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Capítulo 12. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo
Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer el día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David el día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró a la casa de Dios y comieron el pan ofrecido a Dios, que se le estaba prohibido tanto a él como a sus compañeros, pues estaba reservado a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en ello? Yo se los digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo, y ustedes entendieran, y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia, no sacrificio, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba ahí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaban a Jesús con la intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones el día sábado? Jesús les dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco el día sábado, ¿no iría a sacarla? Pues el ser humano vale mucho más que una oveja, por lo tanto está permitido hacerlo el bien el día sábado. Entonces dijo, dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de ahí, pero muchas personas lo seguían y él sanó a cuantos estaban enfermos, pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debía cumplirse las palabras del profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña que resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Algunos les trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó, y de modo que pudo ver y hablar. Ante esto toda la gente quedó asombrada y preguntaban: ¿no será este hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron: este expulsa a los demonios por obra de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: todo reino que se divide corre a la ruina, y no hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podrá mantenerse su reino? Si Belcebú me ayuda a echar a los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? ¿Ustedes mismos les darán la respuesta? Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién entrará a la casa del fuerte y le robará sus cosas, sino el que pueda amarrar al fuerte? Solo entonces le saqueará la casa. El que no está conmigo está en contra de mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. Raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro, y el que es malo de su mal acumulado saca cosas malas. Yo les digo que el día de aquel juicio los hombres tendrán que dar cuentas hasta de lo dicho que no podían justificar. Tus propias palabras te justificarán, y son tus palabras también las que te harán condenar.
Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó, esta raza perversa e infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que a Salomón, mucho más que Salomón. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio de descanso y no lo encuentra. Entonces se dice, volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va, entonces regresa con otros 7 espíritus peores que él, entran y se quedan ahí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera que querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo a aquel que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He indicado con la mano a sus discípulos y dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Capítulo 13. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a las orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó a la orilla. Jesús le habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en un terreno pedregoso, pero con poca tierra y brotaron enseguida, pero no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cárdagos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100 y otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y les preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. En este pueblo de conciencia endurecida, sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversación y lo sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se los digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearían oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y la arrebata. Pero la que fue sembrada en su corazón, ahí tiene lo que cayó a lo largo del camino.
La semilla que cayó en territorio pedregoso es aquel que oyó la palabra y enseguida la recibe con alegría. Él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobrevive alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre los cardos es aquella que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de la riqueza ahogan esa palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquella que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará frutos y producirá 100, 60 o 30 veces más. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienes una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, aparecieron también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde puede salir? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿Quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es más pequeña que de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienes otra figura en el reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final toda la masa se fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. De manera de que se cumpliera lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús le dijo: el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran en el mal. Los arrojarán en el horno ardiente. Ahí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tiene otra figura del reino de los cielos. Una red que ha echado al mar y recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y se sientan, escogen a los peces buenos y los echan a canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Ahí será el llorar y rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos respondieron: sí. Entonces Jesús dijo:
¿Está bien cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos? Se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente de su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿Y de dónde estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Padre, pero si su madre es María, y sus hermanos son Santiago y José, Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces le vino todo esto? Entonces se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado en su patria y en su propia familia, y como no creían en él, no hizo ahí muchos milagros. Capítulo 14. Por aquel tiempo la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores, este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encarcelar y encerrar en la cárcel, a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía, la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados, aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Al conocer esta noticia, Jesús se alejó discretamente de ahí en una barca y fue a un lugar despoblado, pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y los sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos le echaron diciendo, estamos en un lugar despoblado y ya han pasado la hora. Despide a la gente para que se vaya a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos hacia el cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Deberían llegar antes que él a la orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar. A solas, cayó la noche y él seguía ahí solo. La barca en tanto esperaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma, y por miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven.
Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento. Los que estaban en la barca se postraron a él diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que tocaban quedaban totalmente sanos. Capítulo 15. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén y se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús les contestó: ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podrías esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre, y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: Escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace daño, no hace impura a la persona, pues si mancha a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Pocos después de los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo. Entonces Pedro tomó la palabra: Explícanos esa sentencia. Jesús respondió: También ustedes están todavía cerrados. ¿No comprendes que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en la basura? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidades sexuales, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Jesús marchó de ahí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba en ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: No se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: Es verdad, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. De ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayéndole mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que
los lisiados quedaban sanos y que los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues ya hace 3 días que me siguieron y no tienen comida, y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en el desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pecaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándoselos a los discípulos y esto lo repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Capítulo 16. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen: hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los templos. Generación mala y adúltera, ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino la señal de Jonás. Jesús pues les dejó y se marchó. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan hombres de poca fe, porque no tienen pan? ¿En qué aún no comprenden? ¿No se acuerdan que los 5 panes para los 5,000 hombres y en cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 personas y cuántos cestos llenaron con lo que sobró. Y yo no me refería al pan de cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo pueden ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron unos diciendo: eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te lo digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que antes en la tierra lo que ates en la tierra quedará atado en el reino de los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él iba a ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios, no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás.
tú me harías, tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con mi cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, pero el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para mí? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no pasarán por la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo, Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con una sombra y una voz que salía de una nube dijo, Este es mi Hijo el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie lo de lo visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús, bien, es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Cuando volviendo de donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo, Señor, ten piedad de mí, de mi hijo, que está epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no he podido curarlo. Jesús respondió, qué generación tan incrédula y malvada. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio la orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraron el impuesto para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga impuestos? Pedro respondió, claro que sí. Y se fue a casa. Cuando entraba se anticipó Jesús y dijo, dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan.
Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve a la playa y echa el anzuelo. El primer pez que pesques, abre la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Capítulo 18. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán al reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. El que reciba en mi nombre, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El que hiciera caer a uno de estos pequeños, créanme, créanme en mí, mejor sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y lo hundieran en lo más profundo del mar. Hay del mundo a causa de los escándalos, tiene que haber escándalos, pero hay del que cause el escándalo. Si tu mano o pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las dos manos o los dos pies. Si tu ojo te está haciendo caer, arráncatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los dos ojos al fuego del infierno. Cuídense de no des- Cuídense, no desperdicien ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin caer la cara de mi Padre en el cielo. ¿Qué pasará si ustedes, hombre, tiene 100 ovejas y una mujer se extravía? Hasta aquí vamos a ver el capítulo. Me sorprendió que apareció un capítulo en la aplicación que no aparece, así que una disculpa, quería terminarlo completo el día de hoy. Estamos hablando de que nos quedamos en el capítulo 18, ya no miré bien, 16 creo. Eh, Básicamente nos faltaron unos 10, 12 capítulos. Así que el día de hoy les voy a dejar el video hasta aquí, igual para que no quede tan extenso, ya llevamos más de una hora. Espero les guste este tipo de videos, igual pienso hacer algo un poco, tal vez una lectura bíblica, pero a la vez narrada, sino es que para sacar algunas partes en las que se puedan interpretar algunas parábolas o algún mensaje. Así que espero les guste el video, por mi parte sería todo, me despido, gracias.